Buenos días de nuevo a todos. De nuevo, las gracias por haberos inscrito en el webinar. Si os parece, voy a empezar por una muy breve presentación mía. Yo soy Agustín Corral, soy el gestor de la zona de Levante de Sitra. Sitra es una empresa que se dedica a la gestión industrial del agua dentro de la industria, desde el punto de vista tanto de instalación de plantas como su posterior asistencia técnica y mantenimiento. Y en ese campo, pues bueno, hemos trabajado mucho, evidentemente, tanto en el diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas como en su posterior mantenimiento y explotación, donde en los últimos años ha tomado una gran importancia la eficiencia energética, diseñar plantas que sean lo más eficaces posibles desde el punto de vista de consumo de energía. En el webinar que vamos a presentar ahora sobre esa temática, contaremos con 45 minutos de exposición de la temática y posteriormente tendremos 15 minutos donde haremos un coloquio y los dos ponentes, Daniel y Cristina, responderán a las preguntas que hayáis podido realizar. Estas preguntas las podréis realizar en cualquier momento de la exposición a través del panel de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior, y si no da tiempo a responder a estas preguntas, nuestros gestores de zona que contamos en cada una de las delegaciones de Sitra se pondrán en contacto con ustedes para aclararles personalmente cualquier duda que pudieran tener, y si necesitan mucha más información o más información acerca del tema, por supuesto también estarán disponibles para poder aclararles esas dudas. Contamos, como digo, para hacer esta exposición con Daniel Trigo y Cristina Ferrer. Daniel es el responsable del Departamento de Estudios de Sitra. Cuenta con más de 20 años de experiencia. Como digo, en el Departamento de Estudios está especializado en lo que son el diseño de plantas de tratamiento de aguas. Por lo tanto, va a hablar sobre todo de eso, de cómo hacer un correcto dimensionamiento de una planta de tratamiento pensando en la eficacia energética. Él cuenta con más de 20 años de experiencia, ha tocado un poco todos los campos del diseño, tanto el diseño como la construcción y también la implantación. Y después contamos también con Cristina, que es la responsable del área de explotación y que evidentemente gestiona la otra pata que vamos a hablar hoy en el webinar, ¿no? Cómo explotar correctamente una instalación pensando en qué equipamiento debemos modificar o tocar o optimizar, como digo, para que la planta tengamos el menor consumo energético posible. Habiendo hecho ya esta introducción, doy paso a los ponentes que pasarán a desarrollar la ponencia. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir y espero que os resulte de utilidad la formación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Agustín, por la presentación. ¿Vale? La idea de la presentación y del enfoque que le hemos podido dar a la pequeña charla de 45 minutos, no, evidentemente, es no es meternos en profundidades, sino principalmente tener una visión global y definir ciertos puntos básicos de aplicación, fundamentalmente una EDARI a la hora de acometer un proyecto o una remodelación de eficiencia energética. ¿Vale? Dentro del programa vamos a desarrollar estos 4 puntos, ¿vale? Dando una introducción de lo que es eficiencia energética y algunos conceptos, ¿vale? Vamos a hablar sobre equipamiento electromecánico de alta eficiencia, ¿vale? Y ya mi compañera Cristina abordará metodologías de operación para maximizar la eficiencia desde un punto de vista práctico, explicando bajo nuestra experiencia y nuestro trabajo diario, y después hablaremos, como ha dicho Agustín, un pequeño coloquio donde podréis, sobre las preguntas que vayáis haciendo durante el transcurso de la charla, trataremos de responderlas lo más breve y lo más eficaz posible. ¿Vale? Partiendo desde el propio concepto de eficiencia energética, básicamente no es más que la optimización del uso de la energía. ¿Vale? Dentro de esta optimización del uso de la energía sí tenemos que tener claro, pues evidentemente el conocimiento, y si no lo tenemos, pues contar con profesionales que hoy día se dedican en exclusiva a este campo, fundamentalmente debido al impacto económico que puede tener dentro de una instalación y porque está dentro de las agendas de
de todos los organismos internacionales referentes a los impactos ambientales y al cambio climático. ¿Vale? Dentro de estos conceptos y dentro de la optimización energética tenemos que tener algunas cosas claras, ¿no? Como primeramente una definición práctica para minimizar las pérdidas de energía. Dentro de este campo, fundamentalmente dirigirnos y ser conscientes de que para abordar un proyecto de este tipo y una remodelación de nuestras instalaciones con el objetivo de hacer una optimización del uso de la energía, vamos a tener que hacer inversión, ¿vale? Inversión en equipo, ¿vale? Fundamentalmente, y inversión en tecnologías de control. Ya veremos más adelante inversión en equipos, porque hay equipos específicamente en el mercado donde podemos trabajar la eficiencia energética en los distintos tipos de motores y la inversión en tecnologías de control. Todo lo que seamos capaces de controlar e integrar, incluso dentro de este concepto de industria 4.0, donde entra en juego el Internet de las cosas y todo el control, incluso el control a distancia de nuestra instalación, va a poder incidir en una optimización del consumo energético. Y por último, una optimización del suministro y en concreto adecuarnos a la mejor tarifa posible, ¿vale? Todos los centros de producción pues no son iguales, ¿vale? Y contar con el suministro adecuado y centrarnos y contratar la tarifa adecuada para nuestra instalación nos va a permitir optimizar sobre todo el coste económico. Por otro lado, y en relación con el centro de producción, sería necesario, y si es posible, optimizar los rendimientos de los procesos de producción. O sea, la edad, aunque en la mayoría de los casos una edad es un ente que está ahí aparte y es un gasto, ¿vale? Sí sería necesario ese ente y ese gasto, si somos capaces de optimizar los procesos de producción y adecuarlos al trabajo de la edad, pues también podremos conseguir optimizar el uso de la energía. Varios puntos de cómo conseguir esto, pues al final también es invertir, porque hay que asignar recursos y materiales necesarios, por ejemplo, redistribución de turnos y adecuando la producción a las tarifas. No es lo mismo si tenemos un caudal total en 24 horas y somos capaces de tratarlo solamente en una franja horaria donde la tarifa se adecue a nuestro caudal, pues seremos capaces de optimizar ese coste energético. Tenemos que tener claro que la ingeniería es la base de la mejora continua, ¿vale? El departamento de I+D no solamente puede estar para la producción, sino si somos capaces de integrar al departamento de I+D, porque el dinamismo de los avances tecnológicos y todos estamos siempre pendientes de revistas científicas, de proveedores, etcétera, etcétera. Si somos capaces de continuamente estar al día de equipos disponibles en el mercado, nuevas tecnologías y continuamente integrarlo dentro de nuestros sistemas de depuración, pues seguiremos optimizando el uso de la energía. Y sobre todo, y si somos capaces, la transformación digital que están abordando ahora mismo la mayoría de las empresas para adecuarnos, sobre todo a la tecnología de la información, al gran uso de datos, y somos capaces de integrar nuestras EDARI en estos procesos de transformación digital, pues también seremos capaces de optimizar el uso de la energía. Al final, los resultados a obtener son básicamente dos, que es una disminución de costes y con eso obtendremos nuestro objetivo económico, ¿vale? Que es reducir el coste de nuestra instalación de depuración y, por otro lado, la disminución de los impactos ambientales. Y con esto pues estaremos en el orden de conseguir nuestros objetivos medioambientales y alinearnos seguramente con la mayoría de las políticas actuales de las grandes empresas, pequeñas y medianas empresas también, de conseguir los objetivos medioambientales que todos los organismos internacionales, nacionales y supranacionales se están marcando como objetivo. Como ya os he comentado antes, nuestro objetivo va a ser una edad industrial, ¿vale? En este sentido, normalmente siempre nos encontramos con dos hándicaps. Una edad nueva, desde un proyecto cero, donde no tenemos absolutamente nada,
¿vale? Esto es lo que nos va a permitir nuestra estrategia inicial en el diseño adoptado y, por consiguiente, pues nos va a permitir desde el minuto cero implantar tecnologías eficientes, adecuar a la política de la gestión de la empresa, diseñar una explotación eficiente y permite realizar una correcta gestión energética. Esto no siempre ocurre. Siempre esta es la situación ideal y para la que nosotros estamos en el mercado fundamentalmente, como ingeniería, como diseñadores, como constructores, como mantenedores de instalaciones. Pero en muchos casos, y ahora es una época donde estamos identificando y se está identificando el mercado, donde mucha industria que durante el boom de la depuración industrial hace unos 15 años, ahora se ven en la obligación, pues bien, remodelar sus instalaciones actuales, ampliarlas o incluso adecuarlas a normativas. Entonces estamos frente a una edad existente. Para esto normalmente está la herramienta de la auditoría energética. Esta auditoría energética está regulada en el Real Decreto 56/2016, ¿vale? Esta herramienta lo que nos permite es conocer la eficiencia energética de la EDARI mediante un estudio con los siguientes puntos básicamente, ¿vale? La situación actual de la planta, ¿vale? Identificar los puntos de consumo reales y su eficiencia real energética, hacer un comparativo entre la compra de energía y su uso real, hacer un balance energético de los equipos electromecánicos y una búsqueda de puntos de ahorro de electricidad, definición de los mismos y un estudio de las medidas necesarias para alcanzarlos. Y por último, y esto normalmente es difícil que case dentro de las instalaciones de depuración de agua industrial, sobre todo por el elevado consumo, el intentar implantar las energías renovables. La auditoría energética, ahí sobre todo, aparte de estar regulada, hay multitud de ingeniería dedicada explícitamente a este campo. Normalmente las empresas como ingeniería de integradores de sistemas y diseñadores, normalmente contamos con este tipo de ingeniería, pues sobre todo porque conocen muy bien la legislación, el cambio de la misma y la adaptación de instalaciones a normativas. Dentro de la auditoría energética, ¿vale?, que está regulada, es el Real Decreto 56/2016, referente a energía, es una transposición parcial de una directiva europea, la del 2012/27, ¿vale?, relativa a la eficiencia energética. Incluso este Real Decreto está normalizado en la ISO 50002 del 2014, de auditorías energéticas y sobre requerimientos y guía de la misma. En este cuadro, si que veis, esta auditoría energética es de obligado cumplimiento para cierto tipo de empresas. Las grandes sociedades están obligadas a hacerla, ¿vale? Dentro del grupo de las microempresas y pymes están exentas de hacerla, y dentro del grupo de las grandes empresas depende, ¿vale? Primeramente, hay un primer corte en función del número de trabajadores. Por encima de 250 trabajadores, estas grandes empresas están obligadas a auditarse energéticamente bajo el Real Decreto 56/2016, y si tienen menos de 250 trabajadores, el criterio es la facturación. Por encima de 50 millones de facturación se está obligado a hacer esta auditoría, y si no se llega a esta facturación, ¿vale?, no se está obligado. Ahora bien, esto es legislación. Sí es verdad que cuando una empresa, aunque sea pyme o microempresa, aborda un proyecto de eficiencia energética y de mejora de este recurso, ¿vale?, al final tiene que terminar haciendo una auditoría. No tiene por qué ser una auditoría reglada bajo el Real Decreto ni normalizada bajo la ISO 50002, pero para identificar cuáles son tus necesidades y puntos de cambio y oportunidades, al final te tienes que auditar. Hay 5 puntos clave para definir una estrategia respecto a la eficiencia energética en una edad, ¿vale? Estos 5 puntos clave, y empezando por el principio, son los suministradores y las tarifas de suministro, ¿vale? Lo primero es adecuar la tarifa de suministro. La normativa europea y la española respecto a tarifa es un engorro.
muchos tipos de tarifas. Ahora veremos un poco más adelante. Ahora en el 2020 esto ha cambiado, pero sí es verdad que es un engorro. Porque además también puede ocurrir una cosa, que esta tarifa de suministro no vaya en consonancia con nuestro centro de producción, que normalmente es el gran consumidor de energía de una industria. Entonces, al final, una EDARI, pues nos tenemos que adecuar a la tarifa que mejor le venga al centro de producción. Otro punto importante es el equipamiento de control y los consumidores energéticos. En una EDARI tenemos que identificar, siempre tendremos que identificar cuáles son los grandes consumidores y qué necesitamos para controlarlos. Con eso tendremos una visión de cuáles son los puntos claves para abordar dentro de un proyecto y una remodelación de una instalación o un diseño de una eficiencia energética. En tercer lugar, establecer estrategias de recuperación de energía. En todas las instalaciones podemos encontrar puntos donde o bien perdemos energía o bien se disipa energía que se puede utilizar para otra cosa, o bien podemos transformar un tipo de energía en otra, o bien para el autoconsumo, o bien incluso para venderla en el mercado. Lo ideal que sería pues, convertir un gasto, que es una edad, y normalmente un requisito indispensable para la actividad, para cumplir una legislación, en un centro de producción. Eso sería el infinito. Pero bueno, ahí está. Después, otro punto importante es definir planes de operación y mantenimiento de las instalaciones. Una buena operación y una correcta operación, sin duda, va a incidir no solamente en el consumo y la optimización energética. Hay otros puntos donde tenemos que incidir en esta operación y mantenimiento, en la gestión de fango, en la compra y suministro de reactivos, gestión de personal, etcétera. Y por último, cuando nos encontramos frente a un nuevo diseño, siempre es importante llegar al diseño más adecuado para tu problema, para tu vertido y tu receptor de tu vertido. Por ejemplo, definir una instalación si nos vamos por un diseño de un reactor aerobio o un reactor anaerobio. O sea, el consumo energético, evidentemente, hay diferencias en inversión, pero ese es nuestro trabajo principal. Saber cuánto tenemos que invertir, cuánto va a ser el retorno y por qué estrategia nos decantamos. Los principales suministradores que tenemos en España, y prácticamente todas las industrias, hay muchos operadores, pero los suministradores y distribuidores son Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy, gas natural. Las tarifas están muy reguladas. En España el mercado energético está muy regulado. Entonces está muy encorsetado. Lo que sí tenemos que contar son con especialistas que sepan definirnos cuál es nuestra tarifa, una vez que se ha hecho nuestra auditoría, y definirnos cuál es el gasto que nos podemos ahorrar a la hora de elegir una tarifa u otra. Como os comenté antes, hay varios tipos de tarifas. Casi todas las grandes industrias o medianas industrias están en el tipo 6, ¿vale? Que es el tipo 6. Hasta hace poco, incluso ahora hay una mezcla de tarifas, porque hay una circular de enero del 2020, ¿vale? Donde hay un cambio tarifario y de denominación de los tipos de tarifas, ¿vale? Y actualmente creo recordar que deben de estar todas las tarifas cambiadas a noviembre del 2020. O sea que ahora mismo pues estamos en la mitad de este cambio de tarifa y de adaptación. O sea que ahora es un momento también de incluso adaptarnos a la mejor tarifa que nos convenga para nuestra instalación. Como ejemplo, mira, aquí os pongo una tabla de las tarifas que están actualmente y respecto a la nueva circular. Básicamente todas, sobre todo las tarifas, las 6.N, son donde se suministran la mayoría de las empresas y grandes empresas, ¿vale? Y la gran diferencia respecto a la nueva circular estriba en que hay dos tarifas. Aquí tenemos las tarifas TD, ¿vale? Y las TDA, porque te diferencia entre
el peaje de consumo de los denominados consumidores, autoconsumidores, y los autoconsumidores o sea, los demandantes y los consumidores de energía. ¿Vale? Y la nueva circular también abre un peaje para los vehículos eléctricos. Todas se diferencian por periodos de potencia, ¿vale? Y número de periodos de energía. Si queréis entrar incluso seguro que la conocéis, todos los tramos y periodos del día donde los cambios de tarifa, hay cambios de tarifa a lo largo del día, a lo largo de meses, periodos de verano, etcétera, etcétera. Pero vamos, no creo que sea el momento de incidir en eso, simplemente ver la visión general de cómo puede influir lo que es la tarifa de suministro dentro de una optimización energética. Dentro del equipamiento y control de los consumidores energéticos y dentro de esta auditoría o identificación de los puntos donde mejorar nuestra instalación, ¿vale? Ya tenemos muchos datos y tenemos mucho trabajo hecho. Tenemos claro que en una EDARI convencional y estándar, donde haya un pretratamiento y un físico-químico, haya un tratamiento biológico y una línea de fango, prácticamente todo el consumo eléctrico se centra en el tratamiento y el tratamiento físico-químico y el tratamiento biológico, ¿vale? Si os fijáis en la gráfica, los costes operativos en una edad, el 45% de esos costes operativos es energía. O sea, si dentro de este 45% de esos costes somos capaces de reducir un 20% y optimizar el consumo eléctrico, pues el dinero, y ya dependiendo del tamaño de la industria y el tamaño de la edad, pues pasa a ser importante. ¿Vale? En un esquema, si veis el esquema típico de una homogenización físico-químico, un reactor biológico y una línea de fango, los grandes motores fundamentalmente pues están en los sistemas de aireación. Si somos capaces de optimizar en equipos y en sistemas de control los sistemas de aireación y de bombeo de una EDARI, pues es donde vamos a centrar nuestros esfuerzos para conseguir una optimización energética. Respecto a la normativa de motores, ¿vale? Y a la hora de abordar un cambio de equipamiento de grandes consumidores, la normativa normalmente que tenemos de motores es la IS, ¿vale? Con diferentes tipos de motores. Eficiencia estándar, que es IE1, eficiencia alta, que es IE2, y eficiencia premium, que es IE3. Con la IE3 podemos llegar incluso hasta reducción de pérdidas del 16 al 20%. La mayoría de las instalaciones y sobre todo ya clientes en sus peticiones estamos trabajando fundamentalmente con IE3 y ya poco con IE2. En la gráfica podéis ver las tablas de eficiencia en función de cada tipo de motor, ¿vale? Y evidentemente podemos pasar de eficiencias del 82 al 95% con un motor i3. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que sería una remodelación de una instalación antigua con una eficiencia estándar con motores IE1, ¿vale? Cambiarlos a IE2 y a IE3 en función de la potencia instalada. En función de la potencia instalada, por ejemplo, un motor de 30 kilovatios que puede ser, o de 15 kilovatios que pueden ser motores estándar para unas instalaciones de depuración EDARI en torno a 500 metros cúbicos día, 300, 400, 600 metros cúbicos día, este tipo de motores, una potencia de 35,8 kilovatios en un motor i1 a 33,8 kilovatios de IE3, ¿vale? Si pasamos de un motor IE1 a IE2, tenemos una amortización en diferencia de coste, si es inversión nueva, lo amortizamos en 1,4 meses, y si ponemos un IE3 en vez de un IE1, en amortización, en nueva instalación, lo amortizamos en 1,9 meses. Si es ya una instalación existente, ¿vale?
Evidentemente podéis ver el ahorro anual que supone, ¿no? En meses, un motor IE2 en 10,6 meses y en un IE3 en 6,8 meses, amortización del motor, y el ahorro año podemos pasar hasta 2.500 euros en energía eléctrica. Es mucho dinero, evidentemente. Otro punto importante, como os he dicho antes, dentro de la instalación, es identificar los grandes consumidores energéticos. Estos están centrados en el sistema de aireación, en el sistema de deshidratación y en los sistemas de bombeo. Los sistemas de aireación también, si estamos en un diseño nuevo, elegir el sistema de aporte de oxígeno en un reactor biológico. Es importante a la hora de definir una estrategia de eficiencia energética. Por ejemplo, una soplante trilobular con una bomba de recirculación en una batería de eyectores, ¿vale?, tiene mucho más consumo energético que un compresor de tornillos con la misma bomba de recirculación y la misma batería de eyectores. Evidentemente, los costes de inversión son mayores, pero los periodos de amortización, como hemos visto, hay que estudiarlos y los números salen. En un sistema de hidratación, ahora mismo, todo históricamente, los sistemas de deshidratación convencionales que se han venido instalando en edades industriales son de cánter centrífugo. De unos años acá, 2, 3, 4 años atrás, pues se están implantando los tornillos deshidratadores. Estamos hablando de pasar de una potencia de 7 kilovatios a una potencia de 2,5 kilovatios. Pues por las horas de funcionamiento, pues también es mucho dinero al cabo de muchos días de producción. Y después los sistemas de bombeo, recirculación interna, recirculación externa y recirculaciones en lo físico-químico. Elegir entre un motor de eficiencia IE3 y un motor de eficiencia IE2, los periodos de amortización y el beneficio energético que vamos a obtener, los números están hechos y exactamente igual. Hay que invertir en equipos en los puntos donde tengamos identificados que los grandes consumidores nos van a dar una eficiencia energética de nuestra instalación. Por último, otro punto fundamental son el equipamiento de control, ¿vale? Hay 3 pilares fundamentales para la gestión, ¿vale?, de la eficiencia respecto al equipamiento de control. Uno es la inversión en controladores y sensores, ¿vale? El grado de automatismo. A mayor grado de automatismo, mejor seremos capaces de controlar nuestra instalación, ¿vale? Y la gestión remota. Aquí os he puesto, por ejemplo, puntos de control de una edad, ¿no? Una homogenización, el primer circulito podría hacer un tratamiento, una decantación